Hola a todos, soy Víctor Guerrero, abogado, docente e investigador en Derecho. Hoy estoy acompañado de Laura Arcos, estudiante investigadora. ¿Cómo está, Laura? Hola, profe. Muy contenta de darles la bienvenida a este espacio audiovisual creado por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Nariño. Hoy hablaremos de un tema muy importante para todos nosotros, el trámite de concesión de aguas. Pero en primer lugar, profesor Víctor, coméntenos, ¿cómo se regula el derecho al agua en Colombia? En Colombia, el agua es un recurso o elemento natural, un bien de uso público o incluso puede llegar a ser un derecho fundamental. Todos los seres humanos podemos aprovecharla, pero en cumplimiento de ciertas obligaciones legales, especialmente aquellas establecidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como del Decreto 1076 de 2015. En nuestro país, el agua es de dos tipos, de dominio público y de dominio privado. De dominio público son aquellas aguas que están en ríos y lagunas. De dominio privado, aquellas aguas que brotan y desaparecen en un mismo predio. En general, en nuestro país, las aguas son de dominio público y usted puede aprovecharlas para consumo doméstico, para sus abrevaderos o para uso industrial. Laura, al ser las aguas en su mayoría de dominio público, ¿cómo puedo acceder a un derecho para usarlas? Hay 4 formas: por Ministerio de la Ley, por permiso, por asociación y por concesión. En primer lugar, por Ministerio de la Ley, nosotros podemos captar agua de los ríos para bañarnos, para el uso doméstico, para nuestros abrevaderos, teniendo en cuenta que no necesitamos una autorización previa y el uso de esta agua es totalmente gratuito siempre y cuando no haya derivaciones. Por permiso, a modo de ejemplo, cuando queremos extraer sedimentos de un cauce para evitar así el desbordamiento del agua. Por asociación, cuando se crean empresas comunitarias o asociaciones para el uso del agua. Y por último, por concesión, cuando nosotros adquirimos el derecho al uso de las aguas para nuestros cultivos, para el riego, para el uso doméstico, siempre que haya derivación y para usos industriales. En este punto hay que tener en cuenta que no necesitamos hacer concesión para todo, sino que por regla general nosotros podemos adquirir el derecho al uso del agua siempre por Ministerio de la Ley y de forma gratuita. Profe, ¿y si quiero tramitar una concesión de aguas, cómo puedo hacerlo? Al ser la concesión una manera de adquirir el derecho a usar o aprovechar el agua, usted debe tramitar una autorización ante la autoridad ambiental. En general, las autoridades ambientales son las corporaciones autónomas regionales de su localidad, en nuestro caso, Corpo Nariño. Pueden iniciar el trámite el propietario o el tenedor o arrendador, obviamente con autorización del propietario. Recuerde definir el uso que le dará al agua antes de iniciar el trámite, pues la concesión se otorgará únicamente para dicho uso. ¿Y qué documentos debo presentar? En primer lugar, fotocopia de su cédula de ciudadanía. En segundo lugar, formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas, que lo encuentra en la página web de la Corporación Autónoma Regional. En tercer lugar, certificado de existencia o no de territorios titulados a resguardos indígenas o comunidades afrocolombianas. Este documento lo obtiene en la página web del Ministerio del Interior. Certificado de libertad y tradición de su predio. Finalmente, debe anexar recibo de cancelación de los costos de evaluación del permiso de concesión, pues la autoridad ambiental visitará el predio en donde se concederá el derecho de agua. Existen algunos requisitos especiales. Si es una persona jurídica la que tramita, allegue copia de la cédula del representante legal.
copia del acta de posesión del representante legal y registro único tributario RUT. Si tramita una concesión de aguas para consumo humano, debe tramitar antes una visita ocular ante la Secretaría de Salud de su localidad. Si tramita una concesión de aguas subterráneas, debe tramitar antes un permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. ¿Y cómo puedo saber si el trámite fue exitoso? 15 días después de la visita ocular, la autoridad ambiental decidirá mediante acto administrativo si se le otorga o no el permiso de concesión de aguas. Si la respuesta a su solicitud fue negativa, usted podrá interponer los recursos del acto administrativo. Hay que tener en cuenta que la concesión de aguas a usted le brinda el derecho del aprovechamiento del agua, pero también le da ciertos deberes y obligaciones. Entre ellos, las más importantes: elaborar un programa de uso eficiente y ahorro del agua, pagar una tasa de uso y renovar la concesión cada vez que el permiso finalice. La concesión no es vitalicia. Tenemos que tener en cuenta que no en todos los casos se necesita una concesión de aguas, sino que podemos adquirir el derecho de usos de aguas de dominio público por Ministerio de la Ley. Si tiene alguna duda, puede solicitar una asesoría especializada en los consultorios jurídicos y Centro de Conciliación de nuestra Universidad de Nariño. Por ahora nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web, en donde encontrarán información adicional y muy necesaria.